Muchas gracias, Ricardo. Es una gran alegría, una satisfacción, mis queridas hermanas y hermanos, poder estar acompañándoles en este culto joven, en este atardecer de este día sábado. Mis hermanas, hermanos, vamos a meditar en una partecita de una parábola en la cual mucho hincapié no se suele hacer, pero de la cual podemos sacar muchas riquezas. En el libro de Lucas, el capítulo 15, nos encontramos con 3 parábolas. ¿Cuáles son esas 3 parábolas? Recordamos la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola de un joven perdido, de el hijo pródigo. Vamos a hacer hincapié en esta última, en la parábola de el hijo pródigo, pero no en la primera parte ni en la que el papá manifiesta el amor, el cariño hacia el joven extraviado, arrepentido y que vuelve al seno de la casa, sino en la actitud del hijo mayor, el que se quedó, el que aparentemente fue fiel al papá y se quedó en la casa, allí trabajando. Es decir, vamos a reparar en los versículos desde el 25 hasta el 32. Pero antes de hacerlo, nos vamos a poner en situación, en el marco histórico, situacional, en que esta parábola fue narrada por nuestro Señor Jesucristo. Era fines del año 30, principios del año 31, en los campos de Perea, cuando nuestro Señor Jesucristo allí estaba predicando. Bueno, muchas gracias. Reconozco, y porque mi esposa me lo hace notar, lo desprolijo que soy con los manteles, así que disculpen, lo soy en casa, disculpen que también no es intencional, pero también me ocurre aquí. Gracias, Elenia, por hermosear la mesa, el lugar. No sé qué tiempo llevará esta iglesia, este templo, pero realmente se deja ver mucho cariño en la construcción, en el mobiliario, en cómo gradualmente, me da la sensación que gradualmente fue progresando. El Señor siga bendiciendo el que pueda seguir creciendo la congregación en forma espiritual, con personas sinceras que se acerquen a conocer a Jesús, y también la parte edilicia, que es importante tener un lugar confortable, un lugar donde el pecador que aquí entre se sienta contenido también desde las cosas materiales que con seguridad el Señor va a seguir regalando a esta iglesia. Bueno, volvemos así. En Lucas capítulo 15, el Señor estaba predicando por los campos de Perea. Faltaban 2, 3 o 4 meses para que el Señor sea apresado y dé su vida en expiación por nuestros pecados. Leemos Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y por otro lado, versículo 2, y también los fariseos y los escribas murmuraban. Es decir, que había 2 grupos que se acercaban para escuchar las palabras y las lecciones que dejaba el Maestro, nuestro Señor. Por un lado, los publicanos y pecadores eran los marginados de la sociedad, los publicanos los traidores a su patria porque, bueno, trabajaban para el imperio opresor, el imperio romano, y le cobraban los impuestos a sus connacionales
y con extorsión. Y estos hombres evidentemente tenían inquietudes espirituales, algo sentían que andaba mal en su vida y bueno, querían encontrarse a ver cuál era el mensaje de Dios para esto y se acercaban a escuchar al maestro. Pero también había otro grupo que se acercaba, el que narra el versículo 2, que eran los fariseos y escribas, eran los doctores, los dignatarios de la sociedad, los que sabían leer y escribir, los doctores de la ley, que se acercaban con una actitud distinta, se acercaban para murmurar, para chismosear a ver de qué se trataba, para no sea que este nuevo maestro nos haga sombra y después ¿dónde vamos a quedar nosotros? Las ofrendas, en vez de ir para nuestras arcas, van a ir al arca de su ministerio. Y decían, a los pecadores recibe y con ellos comen. Lo criticaban por esto. Bueno, ese era el marco en el que nuestro Señor Jesucristo narra las 3 parábolas que están aquí en el libro de Lucas, capítulo 15. El versículo 3 son muy enriquecedoras, hay muchísimas lecciones en estas 3 parábolas. Vemos que en el versículo siguiente, conociendo este entorno, que es lo que estaba pasando, el Señor les narra estas 3 parábolas. Pero vamos a la que en esta tarde queremos compartir e intentar sacar algunas lecciones para nosotros. Hasta el versículo 24, allí todos nos ponemos contentos por la actitud que tomó el hijo menor de arrepentirse después de la situación mala, dramática con la que pasó, decidió volver a la casa del padre, el papá contento que lo recibió, él dice, aunque sea, no me consideres como hijo, tómame como alguno de tus jornaleros, alguno de tus peones. El papá organizó imprevistamente una fiesta, mataron el becerro gordo, había allí alegría, y a partir del versículo 25 hasta el 32 entra en escena el hijo mayor, el que se quedó. La enseñanza que nos dejan estos 7 versículos los vamos a dividir en 3 partes. La primera es del versículo 25 al 28. La hermana Graciela nos va a leer estos textos. Por favor. Dice así: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Muchas gracias, hermana. Aquí el hijo mayor, el que se había quedado en la casa del padre, toma contacto con la realidad, toma contacto con lo que estaba sucediendo. Una realidad que a él no le gustaba. Y aquí, bueno, trazamos el paralelismo. Aquí la parábola ya no dice más nada acerca del hijo que había regresado. Acerca del hijo menor ya no dice más nada. Pero sí recalca la simpatía de nuestro Señor Jesucristo hacia los publicanos y pecadores. Y actitud que no le gustaba a los escribas y fariseos, representados en este caso por el hijo mayor de la parábola.
estos, los publicanos y los pecadores, y los escribas y fariseos estaban presentes cuando el Señor Jesús estaba narrando esto. Y lo hacía aplicándolos a las críticas, a los señalamientos que estos escribas y fariseos le estaban haciendo de él. Eran la misma crítica que el hijo mayor estaba haciendo hacia su hermano, y en contrapartida la simpatía que el Señor tenía hacia los publicanos y pecadores. Hacían una reprensión hacia los hipócritas que se consideraban justos. Nuestro Señor Jesucristo en varias oportunidades tuvo que llamarlos de esa forma porque su religiosidad, su aparente religiosidad, era justamente eso, estaba en el campo de las apariencias, no en el campo misionero, en el campo de actuar objetiva y positivamente con el necesitado. El publicano y el pecador no podían comprender ellos que pueda haber un arrepentimiento y una transformación en su vida. Como este hijo mayor tampoco podía entender que el hermano menor, habiendo despilfarrado todo, ahora esté de nuevo y haya alegría y se le esté haciendo una fiesta. ¿Qué clase de religiosidad y qué clase de vínculo él mantenía con el Padre que esto no lo podía entender? Vamos al otro bloque de versículos, el 29 y 30. A ver, el hermano o el joven allí que lo va a leer. Prestemos atención, sigámoslo con la lectura. Pero él respondió al padre: hace tantos años te he servido, sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Muchas gracias. Bueno, estos versículos resaltan lo que el sentir del hijo mayor, resaltan lo que tenía que decirle el hijo mayor al padre. Trazamos el paralelismo con lo que los fariseos y escribas murmuraban y o le decían a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera se enojaban con Jesús los escribas y fariseos. ¿Cómo hacen una fiesta a este que despilfarró tus bienes y que estuvo con ramera? Y esta actitud del hijo mayor se prolongó por un tiempo. Es lo que dice el versículo anterior, el versículo 28, que ahí el personal de la casa lo invitaba a entrar, no quería, vino el padre, salió a buscarlo y no quería, y le rogaba que entrase y no quería entrar. Tantos años que te sirvo, leyó aquí el joven, no habiéndote desobedecido, y nunca me diste un cabrito para que celebre con mis amigos. Si está ahí con el Padre, ¿tenía necesidad de pedirle permiso al Padre de hacer una celebración allí con sus amigos? No tenía necesidad. Estaba ahí, lo tenía ahí al Padre. A lo mejor con avisarle solamente, el Padre amoroso no se lo iba a negar. Nosotros disfrutamos, mis hermanas, hermanos, jóvenes, del privilegio del vínculo que
de estar relacionado con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, y que tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo para que Él nos capacite, nos instruye, nos alecciona, nos dé poder para seguir adelante, con nuestras luchas, necesidades, aflicciones. Nos valemos de ese poder que tenemos a nuestro alcance. O nos ponemos a criticar lo que otros son, el privilegio que tendríamos que tener nosotros. Y sí, no, nosotros somos adventistas de hace un tiempo, de ese año, o de cuna, somos privilegiados, somos los que estamos camino al cielo. Y entonces, si es así, si llegamos a tener ese criterio, ¿por qué no lo disfrutamos? Todo lo que el Señor pone aquí a nuestro alcance. Esos son las recriminaciones o lo que le recriminaba el hijo mayor al padre, lo que mal le recriminaba. Y el último bloque, los últimos 2 versículos, nos muestran lo que el padre tenía para decirle al hijo mayor. A ver, por favor, la hermana que tenía para leerlos, Lucas 15, versículos 31 y 32. Dice así: entonces el padre les dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Bueno, estos versículos nos muestran la relación, el vínculo, el ida y vuelta, el intercambio que hay entre Dios y sus hijos. Los escribas y fariseos estaban cerca de Jesús. Jesús no los rechazaban, eran ellos los que rechazaban al Señor. Estaba al alcance de ellos las palabras de bondad, de misericordia, de transformación. Lamentablemente fueron pocos los fariseos que se convirtieron al Señor. Muy poquitos fueron, pero eso demuestra de que para ellos también era el mensaje del Señor. ¿De qué manera lo administraban o qué intereses egoístas tenían que tergiversaban y no podían entender que un pecador vaya a los pies de Jesús y sea transformado? Allí el Padre le dice bien claro: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. En un versículo anterior le señalaba al padre que ese hijo menor había despilfarrado. Y es verdad, lo hizo, pero a él también le tocó su parte. Porque el padre, el versículo 15, dice que distribuyó entre los dos toda su riqueza. Le dio a los dos. Y él, como primogénito, recibió lo que le correspondía al mayor, al primogénito, más su parte. No es que el padre a él lo desamparó. No valoraba lo que tenía. No disfrutaba el privilegio de estar allí junto a su padre, de disfrutar las bondades de estar con el Padre. Los primeros versículos que leímos ahí en el primer bloque, versículo 25, 26, venía del campo, venía de trabajar, venía de cumplir su función, de cumplir sus labores, pero también estaba a su disposición alegrarse de lo que tenía, de lo que hacía y de compartirlo. Aquí en la iglesia de Budge nos alegramos
de lo que tenemos, este templo, este edificio que con tanto cariño tienen planes de seguir hermoseándolo, poniendo lindo, de compartir las buenas de salvación, las buenas de salud, las buenas de la actividad de los aventureros, de los conquistadores, compartir esa alegría con los propios de la iglesia y con los que aún no lo conocen. ¿Estamos alegres por eso? Tenemos nuestros compromisos, nuestros trabajos, pero nos alegramos por servir también al Señor desde esta congregación. Y el Padre le resalta, era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba perdido y ahora fue encontrado. No es que estamos aplaudiendo la conducta que él tuvo en ese tiempo que se fue de la casa, no. Estamos haciendo fiesta porque se arrepintió y volvió al camino. Por eso el título de la meditación o la reflexión de esta tarde. Lo disfrutes. Me invito en primer lugar a mí mismo y a cada uno de ustedes que disfruten la maravilla de estar en la compañía del Señor. Amén.